Sábados a Juan María Naveja, periodista, analista político. Hoy, pues, para hablar primero de este tema y también de los pendientes en la agenda entre México y Estados Unidos. Juan María, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludar a la audiencia de Grupo Fórmula. Debo decirles que si ustedes creen que el señor Óscar Holguín estuvo preparándose y leyendo ese tema, están equivocados. Esto se lo sabe de memoria porque es un tema que le apasiona al señor conductor de Hoy en Pepe Cárdenas. Así déjame decirte, esto lo acabo de ver recientemente en una serie documental de Netflix, muy interesante, Historia 1 o Historia 101, no recuerdo, que son episodios de 20 minutos sobre diferentes temas, la comida rápida, la música, y hay un episodio que cuenta pues todo esto que yo acabo de tratar de sintetizar de la mejor manera, con muchos errores y muchas imprecisiones, acerca de la historia del GPS. Y es muy interesante, yo creo, en estos momentos para comprender la situación que desata polémica, porque insisto, es un solo episodio, 20 minutos, y te explica cómo nació el GPS. Perdón por la interrupción, Juan María. No, pues es pinta de cuerpo entero lo que acabo de decir, cómo te apasionan a ti estos temas. Pero, Óscar, ¿qué momento escogen para que ocurran estas cosas? Mira, ha trascendido todo esto que acaban de informar la reportera y lo que acabas de sintetizar tú, porque Dolia Esteves, la reportera que se encuentra en los Estados Unidos, subió a su Twitter la revelación de que el pasado 28 de septiembre Vladimir Putin firmó este acuerdo entre México y Rusia. La particularidad de todo esto, que además se conoce porque la agencia EFE dio a conocer pormenores de esta información, debemos de tomarla con mucha precaución. Primero, por lo que está pasando con todo el relajo de los Guacamaya Leaks. Eso de entrada, todo lo que está significando el espionaje y las repercusiones que van saliendo día con día. Pero en segundo lugar, Óscar, este tipo de temas no transitan en tanto no pasen por el Senado de la República. Este tipo de acuerdos los debe revisar y aprobar el Senado en México. Y si ya lo aprobó Vladimir Putin, implica que ya hubo algún tipo de negociación, que ya hubo un tipo de apertura por parte de México para todo esto. Lo que nos está enseñando el portal Infobae es que estamos viendo qué sucedió en Nicaragua, por ejemplo, que fueron a instalar una especie de base en donde se están colocando toda la herramienta que se requiere para toda esta operación satelital que estás comentando. Efectivamente, hay una carrera espacial. Los satélites prácticamente lo usamos para todo, desde los pagos, desde el internet, todo. México tiene ya mucha experiencia en el lanzamiento y uso de satélites. Sin embargo, y esto va al segundo tema que tú planteabas, Óscar, es un pésimo momento por lo que estamos viviendo con Estados Unidos, y no estoy sugiriendo ni por asomo que tengamos que pedirle permiso a Estados Unidos. No. Se trata de que políticamente sepamos las repercusiones. Recuerden ustedes los señalamientos que hay en Estados Unidos por la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, las que ganó Donald Trump, y que significó una revelación de cómo Rusia apoyó a Donald Trump a lo largo de todo el proceso electoral. Eso ha venido también señalando la injerencia que tiene Rusia en el espionaje en diferentes ámbitos, en diferentes situaciones. Estamos viviendo momentos muy complejos. Mira, Óscar, ¿en qué pendientes estamos con Estados Unidos? Primero, el Tratado de Libre Comercio. Estamos con el tema de las consultas, que se terminaron los 75 días el lunes pasado para determinar si hay un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá para que la queja por parte de los otros dos países de que México está privilegiando a las empresas del Estado en la compra de electricidad contra el Tratado de Libre Comercio, que establece piso parejo para empresas públicas y privadas. Se está consultando, se determina que las consultas van por buen camino, pero resulta que en medio de este anuncio se produce la renuncia de la secretaria de Economía, que era la encargada en jefe de parte de México de estas negociaciones, junto con el canciller Ebrard. Por supuesto que hay unos segundos mandos como la subsecretaria de la Mora, sí,
pero quien llevaba todo el encargo era Tatiana Cloutier. Este tema es muy delicado porque si se pasa a los paneles, ya ha quedado claro con muchos especialistas que han comentado aquí en Grupo Fórmula cómo México podría caer en un problema económico muy serio con aranceles que podrían acumular pérdidas para el país hasta el orden de 30,000 millones de dólares. Segundo, esta semana, Oscar, se da el veredicto de la Corte de Boston que rechaza la queja de parte de México por el tema de las 8 armadoras de las cuales se quejó México. Y anuncia el canciller Ebrard que se va a presentar un siguiente recurso en una corte de Arizona. Y yo decía en este caso, en el caso de Arizona, pues están escogiendo uno de los estados con mayor tradición en el uso, compra, venta de armas. Pero ya veremos qué sucede con esto. Luego, el grave conflicto que hay en el tráfico de drogas. Tú lo has estado informando, Pepe, todos los días con respecto al problema del fentanilo, que Estados Unidos está hablando con mucha frecuencia en este asunto. Y luego viene la parte del tráfico de drogas de otro tipo de enervantes. Pero lo más grave es el tráfico de personas. Ayer, el alcalde de Nueva York puso el grito en el cielo porque dijo: están llegando, producto de lo que están haciendo los gobernadores de Texas y de Florida, de enviar inmigrantes a Washington, a Nueva York, a Massachusetts, en una forma de manifestar su oposición al ingreso de los migrantes, más lo que está significando el tráfico de personas que estamos registrando desde cuánto hace en las dos fronteras, el problema en la frontera sur y la contención en la frontera norte. Y por si fuera poco, Oscar, está la parte del anuncio que se acaba de hacer en el proyecto para contener la inflación, que es la apertura, la licencia universal para que los importadores en México puedan adquirir alimentos sin tener que pasar por Senacica ni por Cofepris. Estos organismos, el Senacica, que es de agricultura para evitar plagas, por ejemplo, o Cofepris para evitar problemas sanitarios, y que estas dos áreas van a ser saltadas por los importadores. ¿Te acuerdas, Oscar? Te doy casos lácteos. Uno, el caso de la leche contaminada que se trajo de la Unión Soviética y que había sido contaminada en Chernobyl. La otra es anecdótica, aunque no dejó de causar daño, que fue la leche Betty. La leche Betty. Mati Batres podría dar una conferencia sobre ese tema. Estos dos asuntos pueden traernos problemas muy serios. ¿Por qué? Porque el flujo que hay de importaciones y exportaciones se controla gracias a estos filtros de Senacica en la parte agropecuaria y de Cofepris en la parte sanitaria. Es decir, tenemos una serie de pendientes graves con el vecino, con un país con el que tenemos un flujo constante y que, bueno, nos significa un montón de cosas para el país, Oscar. Pues sí, es el peor momento para todo esto que nos acabas de comentar. Definitivamente, pues es un momento muy delicado en la situación entre México y Estados Unidos, y esta situación pues no hace más que echarle sal a la herida, y piensa mal y en una de esas andas acertando. Juan María Naveja, muchísimas gracias como siempre. Es un gusto y aquí estaremos la próxima semana, Oscar. Claro que sí.